Los griegos. La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia Menor, lo que es Turquía, y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas, Cilicia, lo que es también ahora Italia. Antes de que los primeros griegos llegaran a esta zona, en Creta ya había existido la cultura minoica. El pueblo cretense estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto y Medio Oriente. Su ciudad capital era Knossos, que alcanzó un desarrollo notable. Se cree que desapareció por terremotos o por la violenta erupción de un volcán en una isla cercana. Posteriormente surgió otra cultura en la ciudad de Micenas entre 2050 y 1200 a.C. Los micénicos conquistaron la ciudad de Troya en Asia Menor. Este episodio inspiró el poema épico de la Ilíada de Homero. Siglos después, esta región fue invadida por pueblos guerreros provenientes del norte llamados helenos. Los helenos o griegos no solo dominaron el área que antes ocupaban los cretenses y micenos, sino que extendieron su influencia hacia territorios lejanos como Cilicia y la península ibérica. Además de ser notables navegantes y hábiles guerreros, desarrollaron la filosofía como una forma racional de comprender la realidad, las matemáticas, la arquitectura y la literatura. Muchos de estos conocimientos se han retomado a lo largo de la historia, por lo que se considera que son de origen de la civilización moderna. Las ciudades-estado. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo, los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separados entre sí debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes con gobiernos y ejército propios. El griego antiguo, las poblaciones eran llamadas polis. Todas las polis eran muy distintas entre sí. Podemos ver estas diferencias al comparar Esparta y Atenas, dos de las más importantes. Esparta estuvo gobernado por reyes. A los habitantes se les educaba para la guerra, por lo que debían ser fuertes y hábiles para manejar sus armas. A las mujeres se les enseñaba a luchar igual que a los hombres y tenían derechos y libertad para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas, los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra y las mujeres no iban a la escuela. Solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. Aunque las ciudades-estado eran independientes y continuamente se enfrentaban, también se unían cuando eran atacadas por enemigos comunes como el Imperio Persa. La democracia griega. El término democracia significa gobierno del pueblo. Surgió en la ciudad de Atenas en el siglo V a.C. Fue una alternativa al gobierno de una sola persona, como el rey. La democracia se basaba en la participación de todos los ciudadanos en la toma de las decisiones o en la elaboración de leyes, por lo que podía elegir a quienes desempeñaban cargos públicos o bien ser elegidos para ello. También podían votar para desterrar a alguien por 10 años. Se consideraban ciudadanos solo a los hijos legítimos de padres atenienses. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían derecho a participar en la vida política. La civilización helenística. Macedonia, una de las ciudades-estado griegas, se impuso sobre las demás. El rey macedonio Alejandro Magno encabezó la formación del imperio heleno en el siglo IV a.C., que se extendió hasta Asia
Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, el actual Afganistán y parte de India. El imperio se dividió en varios reinos tras la muerte de Alejandro Magno, pero la influencia griega perduró varios siglos y dio lugar a las civilizaciones helenísticas, la cual favoreció la difusión de la lengua, la religión, la filosofía, el arte y el sistema político. La religión griega en el Medio Oriente Mediterráneo. El pueblo egipcio de Alejandría se convirtió en uno de los principales centros de comercio e intercambio cultural del Mediterráneo en este periodo. Pueblos de distintas lenguas y regiones convivían en las ciudades, como judíos, etíopes. Alejandro Magno. Alejandro Magno nació en Macedonia, una polis griega. Fue hijo del rey Filipo II. Su educación estuvo a cargo del filósofo griego Aristóteles, quien le enseñó retórica, literatura, política y ciencias. Además, fue instruido en estrategias militares para la defensa de su reino. Al morir su padre, formó un ejército con el que conquistó una vasta región. Su imperio llegó hasta la actual India, llevado por el deseo de unir a vencedores y vencidos. Intentó dar a todos el mismo trato y para ellos respetó sus costumbres e incluso reforzó su ejército con soldados a los que había combatido, como los persas. Murió a los 32 años en el 323 a.C. y el imperio se diluyó. Por causa de la expansión de su imperio, se difundió la cultura griega en todos los territorios conquistados, con lo que surgió la civilización helénica.